En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. En un gesto de humildad republicana, el Procurador General de la Nación cumplió lo dispuesto en una sentencia de tutela por una sala de la Corte Constitucional que le ordenaba hacer unas rectificaciones. Tendremos que decirle a nuestros oyentes que contra los actos de la Procuraduría General de la Nación hay acciones administrativas que están claramente dispuestas. El organismo competente es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y siempre en última instancia el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado cursan unos temas como los que se están debatiendo. Hay una providencia del Consejo de Estado, una suspensión provisional contra uno de esos actos. Y se está esperando la sentencia final que algún día llegará, pero eso es lo que está previsto en la Constitución colombiana. Pero la Corte Constitucional, que es especialista en dar golpes de Estado todos los días. La Corte Constitucional, que es un orden omnipotente, que no ha recibido un voto del pueblo, a la que el pueblo no conoce, se ha convertido en un poder absoluto, que como diría el gran pensador, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La Corte Constitucional es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y hace lo que le parezca, en violación, en franca violación de la Constitución política. Para recordar un solo tema antes de entrar en este que nos ocupa, debemos poner de presente que la acción de tutela está prevista para los derechos fundamentales, que están explícitamente dichos en la Constitución nuestra, ¿cuáles son? Y la Corte Constitucional resolvió un día que son esos derechos más los derechos conexos, es decir, todos los derechos los que son materia de tutela. Y se quedó tan horonda y ha seguido manejando acciones de tutela para conocer casos como este y para tomar las decisiones más absurdas. El artículo 20 de la Constitución colombiana dice lo siguiente al terminar: no habrá censura. Ese no habrá censura es para todo el que exprese sus opiniones en Colombia y no solo para los medios de comunicación. En Colombia hay libertad de conciencia y libertad de expresión. Tanto más para quien representa a la sociedad, para el Procurador General de la Nación, que como cabeza del Ministerio Público tiene la obligación de promover el cumplimiento de las leyes, según como las entienda, a la luz del derecho como él lo interpreta. Para eso se designa a un Procurador General de la Nación, no de cualquier manera, ternado por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado y finalmente elegido como tal por el Congreso de la República, por el Senado, para ser más exactos. Y el Procurador General de la Nación tiene esa misión que le otorga la Constitución. Pero la Corte Constitucional, en un acto de clarísima intencionalidad política, dirigida en este caso por un señor Sierra Porto, cuyas tendencias políticas y cuyos engranajes con la Procuraduría General de la Nación de otrora, resuelve desquitarse contra el procurador de hoy. Este es un caso de revancha clarísimo, y es un caso de persecución obvio contra el Procurador General de la Nación. Y dentro de ese propósito, planean toda una estratagema para exigirle al procurador no que revoque unos actos administrativos que eso le corresponde hacer al Consejo de Estado, sino que van mucho más allá, para que se retracte de unas afirmaciones que ha hecho en medios de comunicación o en cualquier conferencia que haya dictado. ¿Puede hacer eso la Corte Constitucional? Está dentro de las funciones de la Corte Constitucional censurar lo que dicen los particulares, que es que eso va en contravía de las sentencias que ella dicta. Uno puede opinar en contravía de las leyes de la República y en contravía de la Constitución política si no le gustan las unas o las otras.
el derecho a la crítica, el derecho a la libre expresión es un derecho, ese sí es un derecho fundamental, y no habrá censura. Más allá del tema que nos ocupa, que es un tema harto delicado, el tema del aborto, que para la Corte Constitucional es un derecho fundamental de las mujeres y para nosotros es un asesinato de un ser indefenso que se comete ahora con la bendición de la Corte Constitucional. Y lo es también para el Procurador General de la Nación. Lo que está en juego es el derecho de los colombianos a expresarse. Porque si tiene censura el Procurador, que es el representante de la sociedad civil, ¿qué cabe decir de los simples ciudadanos? Aquí tenemos derecho a opinar libremente, siempre y cuando estemos de acuerdo con el señor Sierra Porto. Y por supuesto con su jefe, el señor Maya Villazón, y tal vez con los hermanos de su jefe, de los que vale la pena no acordarnos ahora. Aquí hay un complot contra las libertades públicas. Aquí hay una conspiración contra el derecho a opinar. El procurador, en un gesto de humildad republicana, como lo dijimos al comienzo de estas palabras que lo exalta, resolvió cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Dando cumplimiento a esa sentencia, revocó unos actos que no le podía ordenar que revocara sino el Consejo de Estado. La Corte ha abusado de sus poderes y ha entrado en el campo de la competencia reservada al Consejo de Estado. Pero además ha rectificado opiniones suyas en una materia tan delicada. De aquí en adelante tendremos un procurador, este o cualquiera, que antes de expresarse tendrá que preguntarle al señor Sierra Porto y a la señora Vargas y al señor Vargas y a la señora Calle si pueden emitir la opinión que quieren omitir, porque está prohibido en Colombia pensar distinto de cómo ellos piensan. Eso es lo que ha quedado en claro y tiene una gravedad inmensa para el futuro del país. En Colombia se supone que hay libertad plena y la libertad tiene que empezar por la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia de nada vale si no hay libertad de expresión. Si hay en Colombia quien tenga la facultad de ordenarnos que rectifiquemos nuestras opiniones por el simple hecho de que las emitamos, ha desaparecido la libertad de conciencia, ha desaparecido la libertad más preciosa del ser humano, que es la de pensar y la de opinar libremente. El procurador Ordóñez ha dado un ejemplo de comportamiento y con toda la repugnancia que le causa un acto eminentemente arbitrario, se ha plegado porque proviene de la Corte Constitucional. Y eso está bien, eso lo aplaudimos, eso es un ejemplo de respeto por las instituciones del país. Pero el debate queda abierto. ¿Hasta dónde la Corte Constitucional tiene estos derechos que se ha tomado por asalto? ¿Hasta dónde un funcionario, Sierra Porto, elegido por las maquinaciones de otro funcionario de ingratísima recordación para la inmensa mayoría de los colombianos, el señor Maya Villazón, tiene derecho a urdir estas conjuras en contra del procurador que no le gusta, antes de salir a representar a Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Colombia lo lanzó allá, lo lanzó a ese estrellato, desde donde seguirá haciendo todo lo que le interesa hacer. Por ejemplo, persiguiendo a los militares que redujeron a los paramilitares tan cercanos a su jefe, el doctor Maya Villazón. Esa es la verdad, esa es la dolorosa verdad, y la verdad se dice, cueste lo que cueste, porque esta es la hora de la verdad. La Corte Constitucional ha dado un nuevo golpe de Estado, mandando callar a la sociedad civil. Aquí no mandaron callar a Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Mandaron callar a la sociedad que él representa, por la cual obra, por la cual habla, propendiendo el cumplimiento de las leyes y la defensa de la vida
que es sagrada e inviolable según dice la Constitución política. Hoy, en el diario El Tiempo, vemos cómo el Ministerio de Justicia está diciendo que el interés del Estado por la vida de los niños que están por nacer crece en la medida en que se van desarrollando. No me digan qué valoraciones tan interesantes tienen en el Ministerio de Justicia. La vida de los más indefensos, la vida que apenas se inicia, la vida de un ser que ya existe a partir de su concepción en el seno materno, no es plena, no tiene pleno derecho y no es sagrada e inviolable, sino que se va desarrollando con el curso de los días. ¿Qué filósofos del derecho hay en el Ministerio de Justicia? ¿Nos vamos a oponer a que sigan actuando de esa manera? Silencio. La Corte Constitucional lo impide. El señor Vargas, la señora Calle, el señor Sierra Porto se han tomado el derecho a silenciar la conciencia mayoritaria de los colombianos. Nada menos que eso significa lo que ha pasado con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.